Ingemet, Asociación Peruana de Hidrógeno, Clínica Cavani, Lavalier, Viceversa Consulting, presentan Tierra Adentro con Oscar Díaz. Señoras y señores, muy buenas noches y bienvenidos a una nueva edición de su programa Tierra Adentro, como todos los domingos en doble horario estelar de las 7 y las 9 de la noche a través del mayor canal de noticias de la televisión peruana, ATV+. Hoy tenemos, efectivamente han visto una careta de presentación especial, una edición especial dedicada a Perumín 36, convención minera que acaba de culminar y que se realizó esta semana de lunes a viernes en la bella Arequipa, donde por supuesto estuvimos y han estado también los invitados que hoy van a acompañarme en los estudios de ATV+ y de Tierra Adentro. Déjenme antes de entrar en el tema, obviamente felicitar a todos los periodistas del país. En el Día del Periodista además quiero empezar agradeciendo las innumerables muestras de cariño y aprecio que hemos recibido esta semana en Arequipa, donde fuimos, como ustedes saben, para asistir a Perumín. Sinceramente, mil gracias a todos quienes nos acompañan y recomiendan todos los domingos Tierra Adentro, como he podido ser testigo al conversar con todos ellos. También quiero rendir homenaje a mis mentores y consejeros Enrique Sileri, cuyas imágenes ustedes están viendo detrás mío, Enrique Sileri, Manuel Delgado Parker y Ricardo Palma Mikkelsen, que ya no están con nosotros lamentablemente, pero también el agradecimiento y el saludo al tigre, Agustín Figueroa, a quien le deseo larga vida. Ellos vieron hace muchos años en un jovencito de 58 kilos lo que yo no veía. Gracias sinceramente a ellos por creer en mí, y espero, sinceramente, no haberlos defraudado. Luis Miro Quesada de la Guerra decía que el periodismo puede ser la más noble de las profesiones o el más vil de los oficios. En Tierra Adentro queremos, pretendemos, aspiramos a ennoblecer la profesión. Ustedes dirán si lo estamos logrando. Dicho esto, vamos a empezar de lleno con nuestro tema, que es Perumín. Y vamos a, señor director, mostrar un resumen, abuelo de pájaro, de lo que fue este importantísimo evento en Arequipa. Y les voy contando algunas cosas. Adelante, por favor. La Perumín 36 en Arequipa, que es el lugar propicio, adecuado, realmente para mí en lo personal es el mejor Perumín al que he asistido. Realmente todo funcionó muy bien. Y hay datos que vale la pena compartir con ustedes mientras ven estas imágenes. Obviamente ha habido autoridades, fue el primer ministro Tarola, varios ministros de Estado, ¿no es cierto? Speakers de todo el mundo. Algunos datos: 65.000 asistentes, 5.000 más que el año pasado, en una coyuntura donde el Perú está pasando un año difícil. 800 empresas han participado, han tenido stands en este evento, que es sin duda el más importante de América Latina y uno de los más importantes del mundo. Ha habido 400 expositores, algunos de ellos que van a estar aquí justo hoy en el programa, todos de primera categoría en los diferentes ámbitos, el social, el económico, el financiero, el minero, el especializado. ¿Saben ustedes cuánto dinero ha representado en transacciones para Arequipa en solo una semana, Perumín? 100 millones de soles, así como lo escuchan. Ese es el potencial de este sector para un país que a veces se niega a creer que es lo que es, un país minero. Canadá, por supuesto, fue un acierto total elegirlo, designarlo como el país aliado este año, porque su presentación ha sido extraordinaria. Más de 50 empresas, muchas de ellas, como dijo el embajador de Canadá aquí en los estudios de Tierra Adentro, visitaron por primera vez nuestro país. Estamos seguros que volverán para hacer más negocios. Así es que felicitaciones a todo el equipo, absolutamente, de quienes han sido parte de este tremendo esfuerzo. Por supuesto, me decía alguien, oye, a diferencia, yo que he ido 8 veces al PDAC de Canadá,
Qué bonito sería que el PDAC, por ejemplo, tuviera estas manifestaciones culturales, ¿no? Porque ustedes van caminando por el campo ferial y encuentran conciertos de violín, pasacalles. Es una cosa, es una fiesta, vamos, es una fiesta, y por eso una felicitación especial al presidente de Perumín 36, a Miguel Cardoso, que tuvo el reto inmenso, y lo hablamos aquí en el programa, de tener que realizar una edición al año siguiente, el anterior, lo cual no es habitual porque el evento se realiza cada 2 años en Arequipa. De hecho, el evento próximo será en Arequipa también, pero en el año 2025. Y ahora, ¿qué pasa? Simplemente cierro esto. Tenemos que anunciar que la presidenta, que en este caso el presidente, digamos, de Perumín 37 del 2005 es una mujer. Su nombre, Jimena Sologuren Arias. Ella, la que ustedes están viendo. Jimena Sologuren, déjeme decir quién es. Es bachiller en ciencias, graduada en Tulane University de los Estados Unidos. Tiene un MBA de Centrum Católica del Perú y cuenta con un diplomado en comunicación estratégica de la Universidad de Lima. Ella es miembro del Consejo Directivo de la Asociación PATAS, integra el directorio de IPAE, del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú y de COMEX Perú. Es parte del Consejo Consultivo de Amautas Mineros y miembro de la Comisión Multisectorial Permanente del EITI como representante alterno del sector minero. Actualmente, Jimena Sologuren Arias es subgerente de responsabilidad social y comunicaciones de Compañía Minera Poderosa S.A. y es efectivamente la designada, la elegida como la presidenta o presidente, como quieran ustedes, de Perumín 37 Convención Minera 2025. Así es que estamos absolutamente seguros, quienes la conocemos, que Jimena lo hará estupendamente bien. Y qué bueno que sea una mujer, es el signo de los tiempos. Sin más preámbulos, nos vamos con la entrevista de portada, que llega gracias a Viceversa Consulting y sus servicios de asuntos sociales. Líneas de base socioeconómicas, mapeos de actores sociales, planes de desarrollo local participativos, procesos de sensibilización social. En asuntos sociales, eso y mucho más es Viceversa Consulting, que desde hace 23 años gerencia soluciones. Bien, nuestro primer invitado ha sido uno de los expositores más destacados en este Perumín que acabamos de reseñar a ustedes, y se trata del exministro de Economía y Finanzas, Luis Miguel Castilla. Luis Miguel, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias, Óscar. Muy amable. El Perumín que acaba de terminar en Arequipa presentó, sin lugar a dudas, una renovada parrilla temática, ¿no es cierto? Cambio de la matriz energética, minerales críticos, hidrógeno verde, descarbonización, electromovilidad, inteligencia artificial y, por supuesto, minería ilegal y amenaza de los conflictos sociales. ¿Qué temas fueron los que, digamos, más llamaron tu atención? Yo diría que son 3 de todos los temas que has mencionado, son 3 los que creo que son fundamentales. Uno es que para luchar con efectividad contra el cambio climático, la minería puede ser ciertamente un socio fundamental en este proceso de transición energética. Va a haber una demanda muy grande por el cobre. Se estima que dentro de unos 25 o 30 años se puede duplicar la demanda mundial y eso representa una oportunidad enorme para el Perú. Lo segundo es que el gobierno creo que está internalizando el hecho que si no facilita un ambiente propicio para las inversiones, reduciendo los costos de transacción de una tramitología muy pesada, no vamos a poder materializar una cartera de inversiones muy importante. Es el anuncio que hizo el premier Otárola de una ventanilla única digital. Entonces, creo que eso es positivo. Ahora el desafío es pasar del dicho al hecho, como se dice. Y lo tercero es que persisten una serie de problemas fundamentales en el país. Uno de ellos es la minería ilegal. Y para ello la respuesta ha sido poco eficaz. Y en esta coyuntura en la cual el país vive azotado por la inseguridad, hay mucha inseguridad que enfrentan ciertas mineras formales, de hecho en el norte del país, que están de cierta forma amenazadas por actividad ilegal, incluso cierta que se ha formalizado, entre comillas, registrándose en el Reinfo,
pero que esto ocasiona pérdida de competitividad y le quita atractivo al país. Pero en síntesis creo que tú lo has resumido bastante bien, un Perumín muy exitoso y una ventana de oportunidad que no debemos desaprovechar. Julio Velarde confirmó dos cosas, entre muchas otras, en Perumín. Que este año creceremos lamentablemente alrededor de 1%, cosa que no pasaba en décadas, y que la inversión minera efectivamente se ha estancado. Luis Miguel, ¿a qué nos enfrentamos realmente? ¿Estamos empezando un proceso recesivo? Bueno, creo que estancado es decirlo de manera suave, ¿no? La inversión en minería se ha contraído 18% este año. Venimos a contraernos el año anterior menos que eso, y la previsión para el año entrante es una contracción de 7%. Entonces, la minería, que ciertamente puede movilizar una recuperación económica mayor, está siendo descuidada, citando las palabras del propio presidente del Banco Central. Y estamos en una situación difícil, en la cual este año creo que si crecemos 0,5% va a ser mucho. Y este desempeño positivo se atribuye a la minería, a un proyecto minero en el sur, a Quellaveco. Si no lo hubiésemos tenido, estaríamos en franca contracción económica en el país. Y estamos ante riesgos que no sabemos efectivamente cuál va a ser el impacto, ¿no? El principal, obviamente, es el fenómeno del Niño, que puede afectar a todo el país, y nuevamente la minería puede atenuar esto si es que se toman las medidas correspondientes. Entonces, estamos saliendo, ojalá, de una recesión. Todavía vamos a esperar el dato de agosto, que no ha sido publicado. Y el ministro de Economía lo ha anunciado, que si es que agosto vuelve a repetir una contracción similar a la de julio, van a tener que cambiar la estrategia de política económica hacia otra cosa, que espero que sea la promoción de la inversión privada en minería y en otros tantos sectores que pueden ciertamente reactivar la economía. Claro, porque hay una cosa que repetimos, pero no hay que cansar de repetirse, Luis Miguel, y es que, a diferencia de otros países, no tenemos que ver a dónde vamos para que por favor alguien venga a invertir. No, tenemos una cartera. Es como si, amigos televidentes, en esta mesa tuviésemos 56.000 millones de dólares. ¿Y qué pasa? Que el gobierno, el Estado, no permite que esa cartera se haga realidad. Entonces, esto realmente es una cosa casi autodestructiva. ¿Qué podemos hacer? Yo creo que al menos dos cosas o tres cosas, y muchas han sido discutidas en el Perumín. Uno, ya lo comenté, es el tema de simplificación administrativa, porque un trámite muy sencillo, Oscar, que debe tomar la declaración de impacto ambiental, que es la primera, digamos, el primer documento sencillo que tiene un plazo legal de 30 días para una exploración minera, acaba superando los 12, 14 meses. Y no hay ninguna sanción para el incumplimiento. Y si uno va a trámites un tanto más complejos, como a la aprobación de un estudio de impacto ambiental modificado, o la modificación de ese mismo, que debe tomar, no sé, 12 meses, según la norma, acaba terminando 4 o 5 veces el plazo correspondiente. Entonces, ahí perdemos oportunidad, la inversión se va a otro lado, donde es mucho más fácil, menos engorroso cumplirlo. Ahora, esta promesa de la ventanilla única no es nueva, ya se anunció cuando se creó el SENACE y cuando pasó esa competencia de aprobación de los estudios de impacto ambiental del Ministerio de Energía y Minas al Ministerio del Ambiente hace casi cerca de 10 años, también se prometió una ventanilla única. Y hasta la fecha no lo hemos visto materializar. Entonces hay esfuerzos, están las mesas ejecutivas en el MEF, hay un equipo de Strave que ha identificado proyectos, pero se requiere mayor voluntad política y que esto, digamos, percole en el Estado. Lo otro tiene que ver con los conflictos sociales, que lamentablemente hemos visto cómo la convulsión social puede ciertamente afectar la actividad minera. Lo vimos a inicios del año, cuando el riesgo de vandalizar ciertas minas propició una caída en el PBI regional del sur en particular. Y lo vimos el año pasado, el cierre de las Bambas por tema de conflictos sociales significó 2.000 millones de dólares de menos exportaciones. Entonces, son dos temas que minan la competitividad. Y lo tercero, creo que más importante, es lograr que esa renta minera, a través del pago de canon y regalías, efectivamente se materialice en mejoras en la condición de vida de las personas que viven en las zonas de influencia. Los montos se han multiplicado. En 2007, más o menos, entre canon y regalías mineras, se transferían más o menos 6.000 millones de soles,
En la actualidad estamos hablando de 24.000 Así es. millones de soles, pero no se ve una mejora, No se ve. digamos, y eso pasa por gestión pública, pasa por simplificación y un acompañamiento. Y con esto termino, alguien hablaba no solamente de obras por impuestos, sino de gestión por impuestos. Algo que puede ser interesante y puede darle un rol al sector privado para salirnos de este entrampamiento de la gestión que limita esos beneficios para la población. Lo que está diciéndonos el exministro de Economía, amigos televidentes, de gestión por impuestos, es que, ¿qué pasa? Obras por impuestos es una excelente iniciativa, pero se choca con una pared que le quita dinamismo, y es la falta de ejecución por parte de las autoridades, en lo que les toca. Incluso si bien les toca poco en la participación, hay un freno, hay que pedirle permiso, hay que hacer convenios con el alcalde, con el presidente regional, y no hay capacidad de gasto porque no hay gente preparada. Efectivamente, lo primero que habría que hacer es crear un grupo, digamos, mínimamente capacitado en los organismos, en las autoridades locales, para que esto fluya. Si no, vamos a seguir así, acumulando dinero encima. ¿Y qué pasa aquí, Luis Miguel? Que como eso no se explica, la gente dice, bueno, todo el dinero se lo queda a la minería, cuando la minería paga. Así es. Es el Estado el que no sabe gastarlo, ¿o no? Correcto. No, tal cual. Y tú tienes que el canon, a diferencia de otros recursos, se queda en las cuentas de los municipios, que son los que más reciben canon y regalías, y crea esta frustración. Y tenemos casos muy emblemáticos como el distrito de Yarabamba en Arequipa, que se beneficia del canon que paga la empresa Cerro Verde, que es el distrito que recibe mayor canon per cápita en el país, que tiene un magnífico estadio municipal para 5.000 espectadores y no tiene agua potable. Entonces son esas contradicciones que ciertamente abonan al descontento y que a veces son aprovechadas pues, por movimientos antiextractivistas que petardean el desarrollo de varias jurisdicciones del país. Entonces, tomar conciencia de estos problemas es fundamental. Lo que se requiere es gestión con transparencia. Y eso creo que es un reto que ojalá comenzamos a ver más resultados. El acompañamiento que el MEF está haciendo creo que es importante. Ha desplegado 200 gerentes públicos de servir, pero vamos que tenemos más de 1.900 o más de 2.000 unidades ejecutorias en el país que requieren un fortalecimiento porque, digamos, no pasan el mínimo test de capacidades. Entonces, recursos hay por ahora, hay que procurar que esos recursos sigan incrementándose, pero hay que gestionarlos con efectividad. Quiero retroceder un momento a lo que dijiste hace unos instantes. ¿Tú crees que entonces que Julio Velarde es muy optimista cuando habla del 1%? ¿Tú crees que vamos a crecer la mitad de ese 1% al final del año? Ojo, y esto, explicándolo, y tiene bastante lógica, es que ya estamos pagando, amigos televidentes, la factura de la violencia que vivimos los primeros meses del año, la paralización. Ok. El año que viene, pero llegamos a ese 0.5, o vamos a llegar, porque salió Quellaveco. Pero el próximo año no hay un nuevo Quellaveco. Y el próximo año se viene con todo el Niño. Entonces, podríamos estar el próximo año ante un escenario mucho peor que este si es que no reacciona a tiempo el gobierno, este gobierno. A ver, creo que va a haber un efecto rebote porque hay ciertas cuestiones que se van a disipar. Lo principal es que hemos vivido los últimos 2 años con un periodo inflacionario complejo que le ha quitado capacidad adquisitiva al consumo de la familia peruana, ha afectado el costo de los insumos y estamos viendo que justamente hoy día se reveló el dato de inflación al mes de septiembre y vemos que ya sigue la tendencia a la baja y esto probablemente propicie que el Banco Central eventualmente reduzca las tasas de interés. Este abaratamiento del crédito va a ayudar, pero obviamente nos confrontamos a un fenómeno del Niño que llueve sobre otro fenómeno del Niño que es el costero, que estamos viendo el impacto. Falta el fenómeno global y cada vez que hemos tenido esto había una afectación muy, muy grande y la capacidad de prevención del Estado ha sido bastante poco eficiente, por decirlo menos. Entonces, creo que habría cierto rebote de no haber pues, un niño extraordinario. Creo que eso se está descartando. Se apuesta más por un niño moderado, pero esto puede ser peor que el niño costero del 2017, Así es. que tuvo una afectación grande.
y estaríamos creciendo en la proyección más o menos entre 2 a 3%, que claramente es insuficiente, y lo vamos a ver cuando revelen las cifras de pobreza, que lamentablemente van a volver a incrementarse este año en torno a 30%, lo que significa más de 10 millones de peruanos en la pobreza. Y eso es lo que debe llamar a la acción, que tenemos un activo muy importante, que va a haber una demanda global por la transición energética, que tenemos una ventaja que debemos aprovechar obviamente de manera sostenible, amigable con el ambiente, con la comunidad, pero no podemos darnos el lujo de darle la espalda a esa ventana que tenemos de salir de este marasmo en el cual nos encontramos, de no apostar por la minería y los sectores conexos, porque tú también lo describías, Óscar, en la introducción. La minería aporta más o menos 10 puntos al PBI, pero tú tienes 4 puntos del PBI adicionales, más o menos son 10.000 millones de dólares de proveedores, de venta de insumos, de servicios, que mueve toda una economía muy grande en todo el país. Y eso puede ciertamente jalar al país y pasar de crecer 2, 3%, fácilmente crecer 4 o 5% en los próximos años. Nos está ganando el tiempo, pero realmente todo lo que dice resulta muy interesante. Estoy seguro para la teleaudiencia de Tierra Adentro. Y además tenemos un invitado que, como pocos, puede dar testimonio y hacer una lectura desde el hecho de que está en la actividad privada, pero ha estado nada menos que como ministro de Energía, de Economía y Finanzas, lo cual obviamente te dice que ha estado, digamos, ha visto el monstruo por dentro, como decimos comúnmente. Una última pregunta. Yo sé, es un poco ambiciosa, de teoría casi política, económica, pero te la quiero hacer. Habiendo sido ministro de Economía y Finanzas, y ante la realidad que estamos viviendo, y cuando se tiene que ser disruptivo como palabra tan de moda, ¿no es tiempo acaso de crear un ministerio de fomento distinto al de Economía y Finanzas, que en realidad sigue siendo de Hacienda y que le encanta guardar el dinero y que no sabe promover inversión? Nosotros hemos tenido menos 7.500 millones de dólares en el primer gobierno de Alan García. Hoy tenemos 75.000 millones de reservas internacionales netas favorables. Es decir, es tremendo, pero no la gastamos, no la sabemos gastar. ¿No es hora de hacer algo para inyectar parte, no digo todo, obviamente, Luis Miguel, parte de ese dinero al crédito, a la empresa, a la actividad privada en el Perú? A ver, no es nada nuevo de que se plantee crear un Ministerio de Economía o Fomento y otro de Hacienda o Finanzas, pero vamos que en nuestro país la responsabilidad en el lado público de la inversión recae principalmente en las autoridades subnacionales. Más o menos el 60% del presupuesto de inversión pública la hacen los gobiernos subnacionales, y la otra parte, los ministerios como transportes, vivienda, entre otros. Creo que el tema no pasa tanto por pensar en crear una nueva institución, sino que porque el MEF es una entidad que da políticas, y quien tiene que implementar las políticas son otros ministerios u otros niveles de gobierno. Entonces, lo que creo que falta, Óscar, y entiendo la pregunta, falta mayor nivel de ambición y mayor voluntad política. Yo veo que este gobierno intenta, pero se ve limitado a no antagonizar con el Congreso, porque es un gobierno que políticamente es frágil, es precario, entonces, y se restringe el tipo de reformas que debe llevar adelante. Se puede experimentar, yo creo que parte de estas mesas ejecutivas trata de acercar al lado productivo al Ministerio de Economía. Se han abierto 27 oficinas desconcentradas a nivel nacional del MEF para facilitar, pero creo que más que crear una nueva entidad o quitar las responsabilidades, hagamos que lo que existe funcione y que se tome conciencia a todo nivel que sin crecimiento y sin desarrollo, que es más complicado conseguir, vamos a estar retrocediendo. Entonces, en la macro estamos muy bien, pero obviamente tenemos que avanzar en la micro, y esto significa mejorar las voluntades, las capacidades y la visión de mediano plazo. Muchas gracias, Luis Miguel, por haber asistido a los estudios de Tierra Adentro. Ha sido Luis Miguel Castilla, ex ministro de Economía y Finanzas, dándonos un panorama, no solamente de las cosas que ya se hablaron en Perumín, ciertamente en esta edición especial, sino también en lo que se viene. Y tengamos esto bien en cuenta. Si solo vamos a crecer
0.5% este año, como nos ha dicho nuestro invitado, imagínense qué sería de nosotros si no tuviésemos al sector minero. Una reflexión en los comerciales. Volvemos con mucho más. Vamos a hablar de conflictividad social, de extracción ilegal de minerales. Hay mucho todavía en el programa. Volvemos enseguida. Amigos de Tierra Adentro, como para recordarnos que la vida es impredecible, el último día de Perumín empezó con la triste noticia del repentino fallecimiento del vicepresidente del Congreso de la República, Hernando Guerra García, de Fuerza Popular, que se encontraba justamente en Arequipa para asistir a Perumín. Podemos haber discrepado con él, pero no podemos sino lamentar la pérdida de un demócrata. Y así debe ser. Realmente, por favor, a las personas que aprovechan estas circunstancias para tirar la piedra, esconder la mano y hacer leña del árbol caído, por favor, no es el momento. Este es el momento en que hay que ser respetuosos con quien sea, y en este caso con un demócrata a carta cabal. En Tierra Adentro, obviamente, hacemos llegar nuestras más sinceras condolencias a los familiares de quien en vida fuera Hernando Guerra García. Que en paz descanse. Dicho esto, vamos a tomar contacto de inmediato con la exgobernadora de Arequipa, Yamila Osorio, porque tiene que ver con este triste fallecimiento. Y es que, como ya se habrán ustedes informado, lamentablemente, al sentir una descompensación, Hernando Guerra García no encontró atención médica en Punta Bombón, en ningún lugar, y cuando ya alcanzó a un hospital era muy tarde. Y tenemos el Zoom para hacerle una pregunta precisa a nuestra invitada, la exgobernadora de Arequipa, Yamila Osorio, a quien le doy las buenas noches. Yamila, buenas noches y bienvenida al programa. Oscar, y de la misma manera yo también me sumo a expresar mis condolencias a la familia y amigos de Hernando Guerra García. Yamila, la hemos llamado solamente para preguntarle porque han salido declaraciones suyas. Estamos viendo ahora una primera plana justamente del diario Correo que la reseña, donde le queremos preguntar en qué consistió el convenio que firmó con Southern Perú Copper Corporation cuando era usted gobernadora de Arequipa para mantener las postas médicas debidamente atendidas las 24 horas, como la de Punta Bombón, que no tenía quien diese primeros auxilios al congresista Guerra García, lo que al parecer determinó su muerte. ¿Es verdad, Yamila, que el gobernador Elmer Cáceres Yica no quiso renovar ese convenio con Southern, que también incluía Cocachacra y Dian Valdivia, por cuestiones meramente ideológicas? Sí, es cierto. Si me permites, puedo ponernos en contexto de los antecedentes de este convenio. Cuando sucede en el 2015 el conflicto minero por Tía María, en mi gestión decidimos indagar mediante un estudio a qué obedecía la reacción de la población, y logramos identificar que parte de la reacción de la población era por el abandono del Estado. En principio, el reclamo por una represa, que lamentablemente ha sido una demanda postergada durante muchos años, y en segundo lugar, por la precariedad de la atención del sistema de salud, vinculado a que sus establecimientos no atendían las 24 horas del día, y que casos como el de ocurrido lamentablemente con el congresista, Guerra García, se habían suscitado con pobladores en el Valle de Tambo que lamentablemente en el traslado hacia nosocomios de Arequipa habían perdido la vida. En ese sentido, nosotros trabajamos en dos acciones inmediatas. Primero, una de inmediato plazo, que era cubrir con personal de salud las 24 horas del día mediante este convenio con la empresa minera, con un presupuesto que finalmente ellos asignaron y un proceso de selección que se destinó para atender de manera inmediata esta demanda de la población. Debo comentarte, Oscar, que sí, el hecho de que firmemos este convenio generó reacciones negativas de la población que se oponía al proyecto minero, pero que también tuvimos memoriales
de cientos de personas de la zona pidiendo que el convenio se siguiera renovando. Claro. Nosotros hasta el término de nuestra gestión logramos que así sea, pero luego tuvimos conocimiento que ante la posición en contra de la minería de mi sucesor, esto lamentablemente se truncó y tampoco ha sido retomado en la actual gestión, que creo que ante lo acaecido convendría que el actual gobernador pues pueda atender a la disponibilidad y al apoyo que pueden dar muchas empresas precisamente para complementar los esfuerzos del Estado, ¿no? Esta es una responsabilidad del Estado, Oscar, pero ante la burocracia y la falta de voluntad del mismo Ministerio de Salud para otorgar mayor gasto corriente, pues nos toca sumar esfuerzos con el sector privado que está dispuesto a apoyar, y creo que eso a una autoridad no puede negarse. De acuerdo. Yamila, le agradezco muchísimo esta conexión con nosotros. Era básicamente para preguntarle eso puntualmente. Por supuesto, nos encantaría tenerla y estoy seguro que así será pronto en los estudios de nuestro programa para conversar largo y tendido sobre lo que fue su trabajo en el gobierno regional de Arequipa y sobre lo que está pasando en nuestro país. Usted tiene un enfoque, yo sé que usted ha seguido preparándose, que ha llevado, digamos, posgrados, maestrías, y nos encantaría conversar con usted, así que la comprometo públicamente. Gracias, Oscar, y feliz Día del Periodista. A ti y a todo tu equipo. Muchas gracias. Saludos, buenas noches. Gracias. Ha sido la exgobernadora de Arequipa, Yamila Osorio, que ha contado directamente, y ustedes la han escuchado, lo que ha pasado. Es una locura. Y de hecho, en este momento, el actual gobernador regional de Arequipa y los alcaldes de la zona de Cocharacradián, Valdivia, tienen que de inmediato retomar ese contacto con la empresa minera. Acá no se puede jugar con la salud de la gente por un tema ideológico. Eso no, es inaceptable simplemente. Ahora, además de la triste noticia del repentino fallecimiento del congresista, el vicepresidente de la República, del Congreso de la República, Hernando Guerra García, el día final de Perumín también se vio, digamos, sacudido por la invasión de las oficinas de Antamina. No sé si tenemos, director, algunas imágenes de este hecho violento, ¿no? Como ustedes ven allí, justamente el último día pasó esto. Vale la pena recordar, amigos de Tierra Adentro, que Antamina, que hoy preside Víctor Gómez, actual presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, y cuya vicepresidenta de Asuntos Sociales es Claudia Cooper, ex ministra de Economía y Finanzas, es una de las empresas más responsables del Perú. No lo digo yo, lo dicen una serie de reconocimientos a nivel internacional, y es una de las más reconocidas justamente por su exitoso manejo de los temas de gobernanza, asuntos ambientales y sociales. Pero ante la ausencia del Estado y sobre todo de la autoridad, estos son los resultados. Estamos seguros de que más temprano que tarde Antamina dará solución a este desagradable impasse y ojalá que el Estado haga algo también. Y nos vamos de inmediato a la siguiente entrevista, la entrevista central de hoy, que llega gracias a Viceversa y sus servicios de asuntos ambientales. Estudios de impacto ambiental detallados y semidetallados. Informes técnicos sustentatorios. Modificaciones de EIA. Monitoreos ambientales para minería, petróleo y energía. En medio ambiente. Eso y mucho más es Viceversa Consulting, que desde hace 23 años gerencia soluciones. Nuestro invitado en esta parte es el excongresista Richard Arce. Buenas noches, Richard. Bienvenido. Oscar, buenas noches. Un gusto dialogar contigo. Uno de los hombres de izquierda más lúcidos que hay en el Perú. No lo digo porque esté aquí, es lo que muchos pensamos. Podemos discrepar, y de hecho hemos discrepado con Richard en algunas ocasiones, pero vamos, en el ámbito democrático, como debe ser. Dicho esto, Richard, agradeciéndote mucho la presencia, desde hace 3 años el sistema financiero internacional ha colocado a los conflictos sociales como el primer factor de riesgo a la inversión minera mundial. ¿Cómo podemos hacer para que hechos como los que acabamos de mostrar no sean un pan de cada día en el Perú? Acá hay responsabilidad directa del gobierno, del Estado, para poder garantizar la seguridad jurídica que requieren las inversiones. Y te lo digo con mucha transparencia porque evidentemente hay un compromiso previo entre el Estado que facilita y entrega una concesión para hacer una explotación. El tema es que eso es una mera formalidad. La realidad es que muchas veces las empresas extractivas
inician su labor de exploración, después explotación, pero en una relación directa con las comunidades o las zonas de influencia directa, sin ese acompañamiento debido. Y eso genera un serio problema, porque evidentemente van a empezar a generarse gestiones de interés. Y evidentemente hay de todo. Así como hay mineras muy responsables, tenemos en la historia también mineras que han sido irresponsables y que han generado pasivos ambientales y sociales. Pero de la misma manera, hay actores que se infiltran en los intereses de las propias comunidades e incentivan a esta situación de confrontación que al final perjudican a todos, con objetividad, y te lo digo con mucha transparencia. La actividad extractiva, en especial la minería, es una de las principales actividades que aporta al erario nacional, no solamente en tributación, acaba de graficarlo el exministro de Economía, la contribución que genera como una estrategia de dinamizar nuestra economía. Y lo grave que estamos viviendo en esta situación de tener a nuestro país en una crisis política que está afectando directamente las inversiones por una cuestión elemental, no se necesita ser técnico. ¿Qué inversionista podría desarrollar inversiones en el país con un clima de conflictividad social, con una crisis política, donde la incertidumbre va a ser la principal variable? Y tiene mucha razón, evidentemente, en ese análisis cuando ve que la conflictividad social es el factor más importante, yo creo que para viabilizar. Si algo nos puede dejar el Perumín, en lo personal, a mí me ha impresionado el tema del desarrollo tecnológico. Soy ingeniero de formación y algo conozco, pero me he quedado gratamente sorprendido la evolución de la tecnología, la innovación respecto a la actividad extractiva. Pero hay una cuestión objetiva paralela justamente a ese desarrollo tecnológico, que es el tema social. Y creo que es el punto donde debería centrarse el esfuerzo del Estado, de las empresas mineras, pero también de la propia población, para buscar un beneficio conjunto. Y yo entiendo que podríamos lograr una relación de win a win, ¿no? de ganancia de todos los actores, siempre y cuando haya transparencia, horizontalidad. Y ese yo creo que es lo más importante en una relación entre empresa minera y poblaciones de zona de influencia. En este Parlamento específicamente, Richard, no hay un solo congresista que llame la atención de que el Perú esté perdiendo el tren del desarrollo al no apoyar abierta y decididamente la inversión minera, petrolera y energética. Pregunto, ¿tanto miedo da decir la verdad? Es que el problema, esto de los conflictos sociales, esto de los problemas asociados a las actividades extractivas, en palabras sencillas, es una papa caliente que nadie quiere abordar. Solamente se recuerdan cuando hay problemas serios, cuando se toma la carretera, o como lo que está aconteciendo en Antamina, donde ha habido una incursión dentro del campamento minero. Paradójicamente, a la misma hora que se clausuraba el Perumín, que se estaba haciéndose conclusiones muy interesantes sobre el tema del desarrollo territorial, la minería sostenible. Hubieron muy buenos argumentos, pero con toda sinceridad también haciendo crítica. Eso es académico. Y sí es interesante para nosotros, los expertos, los que conocemos algo del tema ambiental, del tema minero. Pero hay temas que tenemos que aterrizar y tenemos que entender que la conflictividad social, por ejemplo, pasa porque desde el Viceministerio de Gobernanza, donde está esta área de gestión de conflictos, tengan no un protocolo para atender como si fuera una especie de guía para atender todos los conflictos sociales, sabiendo que cada uno de los problemas son particularmente distintos. Claro, uno dirá, son tantos problemas, entonces va a ser difícil abordarlos. Esa es la complejidad de la responsabilidad que tiene el Estado para acompañar esos procesos, porque tú tienes la ventaja que la Defensoría del Pueblo te anuncia. Y si revisas el último reporte de la Defensoría, ya anunciaba de la posibilidad de esta situación que se ha vivido en Antamina. Esto no es sorpresa. ¿Qué ha hecho el Estado? ¿Qué ha hecho el señor Otárola? ¿Qué ha hecho el gobierno? ¿Qué han hecho los congresistas para diseñar algún tipo de estrategia que permita distender ese ambiente y permita relacionarse con esas poblaciones para poder escucharlos? Y ahí lo que acabas de decir, Richard, me lleva a plantearte la pregunta del millón, ¿no? Las empresas mineras, petroleras y energéticas pueden prevenir y o evitar conflictos sociales sin contar con el apoyo del Estado que brilla por su ausencia. Es imposible. ¿Es posible? Es imposible. Y te lo digo de la manera taxativa, porque el tema de la visión de desarrollo de la actividad minera, la analogía que siempre hago es parecido a un triángulo.
donde en cada arista tienes a los tres actores. Tienes a la empresa minera, en la otra arista al Estado y en la otra arista tienes a la población de la zona de influencia directa donde se va a desarrollar el proyecto. Entonces, si no está ninguno de esos actores, es imposible que la empresa minera pretenda solucionar el problema o que las comunidades pretendan buscar una solución a sus problemas de impactos ambientales, pasivos ambientales. No lo van a lograr si es que no hay alguien que interceda, que garantice un diálogo horizontal, transparente. Pero también ahí hay que ser claros, Óscar, porque evidentemente las empresas mineras cuentan con todo un staff de profesionales, sociólogos, psicólogos, abogados. Las comunidades campesinas, cuando tú llegas, no tienen ni siquiera un abogado para que les pueda explicar en qué consiste una concesión y para que no se genere inclusive la animadversión que se genera en muchos proyectos. Es en ese instante donde aparecen gestores de interés, desde justamente abogados, traficantes, podría ser hasta ONGs que tienen ciertos intereses, y al final se genera el conflicto. Porque hay otros de estos gestores de interés que están buscando otro tipo de beneficio. Entonces ahí viene la pregunta, ¿cómo es posible que el Estado deje solo a las comunidades, no los acompañe para que les dé información, para que la relación sea transparente? Porque muchos de los problemas que se genera es porque no ha habido esa capacidad de relación horizontal y con las cartas sobre la mesa. A las comunidades hay que decirles, estos van a ser los impactos ambientales que genera la actividad minera, pero estos también son tus beneficios. Evalúa si te conviene trabajar de manera conjunta, pero que eso sea transparente, buscando el mayor beneficio para ambas partes. O sea, esto no es un tema de responsabilidad social, porque muchas empresas confunden el tema de relacionamiento con las comunidades como un tema de responsabilidad social. Responsabilidad social déjalo para las empresas de telecomunicaciones, para los bancos, no. Acá cuando hay una empresa extractiva, tiene que ver como si las comunidades deben convertirse como sus socios estratégicos para trabajar juntos. Y si se genera beneficios que permite que esas comunidades tengan dinero y que tengan que mejore su capacidad adquisitiva, bienvenido. No podemos mirar con la sorpresa de exagerar de que porque reciben un buen beneficio económico, ¿por qué están recibiendo tanta plata? No, al contrario, que se estimule y de repente ser copartícipes de esos beneficios. Imagínate si participarían directamente en los beneficios que se generan en la actividad. Estoy casi convencido que el índice de conflictividad se reduciría al mínimo posible, ¿no? Ahora, volviendo a Perumín, donde hemos estado presentes, asistiendo, Dante Vera tuvo una impactante presentación, diría yo, al mostrar cifras sobre la extracción ilegal de minerales. Para que los televidentes tengan una idea, habló, son cifras de terror realmente, habló de que la minería ilegal o la extracción ilegal de minerales en el Perú ha llegado a los 6.000 millones de dólares, o sea, 22.000 millones de soles. Es una cosa tremenda. 1/3 de la producción total del oro en el Perú es ilegal, 1/3. Y finalmente, el 92% de los mineros que se dedican a la extracción ilegal de minerales, por lo tanto no deberían ser llamados mineros, sino gente que extrae simplemente minerales, bueno, no tienen títulos de propiedad. ¿Cómo enfrentar este problema tan grave? Como tú sabes, Richard, bueno, ya se está cumpliendo 10 años del Reinfo, que parece más bien un carnet para una licencia para matar, y que se extiende y que se extiende y que no ha logrado nada. Si se calcula que hay 500.000 más o menos ilegales en la actividad minera y solo se han inscrito 11.000, ya pues que hay que hacer algún estudio para llegar a la conclusión de que eso no sirve, por favor. Hay una cuestión evidente. El sistema legislativo, el trabajo de promoción que desarrollan generalmente, esto es responsabilidad de las direcciones regionales de energía y minas, fíjate ahí el quiebre que hay, ha demostrado que esto es un fracaso. Tuve el gusto de participar en el Perumín, cortesía del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú, y me pareció muy interesante las exposiciones y evidentemente una de las, igual me impactó la presentación de estos datos porque nos muestra una realidad sobre todo en el tema del oro, ¿no? Y casi todo ese oro se va a Bolivia. Y cuando uno empieza a verificar los indicadores de Bolivia,
sobre exportaciones, ingresos que tienen. O sea, el oro peruano va a Bolivia y se exporta como oro boliviano. Es increíble. Y cuando haces el balance, por eso es una cuestión elemental sobre la capacidad de producción de oro que tiene Bolivia, no guarda ninguna correlación con lo que está vendiéndose. Y eso es un perjuicio al erario nacional, porque se entiende que ese oro que sale del país ilegalmente no está pagando los impuestos que corresponde y que eso hace un forado. Pero también al lado de ese oro, lo que no estamos hablando es el tema más escabroso, ¿no? Que es todas las actividades ilícitas en torno a esa explotación del oro, donde hay inclusive trata de blancas, hay extorsiones, hay ajustes de cuenta con asesinatos. O sea, ese oro está manchado con sangre. Así como los diamantes en el África, hay un tema de defensa de los derechos humanos, igual en el caso del oro, y no se está abordando. Entonces, ¿qué debe hacer desde el gobierno? Sincerar. Lo que pasa, Oscar, quiero serte muy transparente, este es un tema político. En cada campaña electoral van a aparecer candidatos que van a ofrecer el oro y el moro. Y en realidad al final, porque reciben también, financian muy bien las economías ilegales, si hay financian 6.000 campañas. millones de dólares, ¿Cómo no va a haber, plata financiamiento para los políticos? Claro y con lo cual generan demagogia y un populismo absurdo, porque no se sincera. Pero también objetivamente, si tú analizas la cadena de comercialización de ese oro ilegal, acá también participan algunas empresas formales, que con el famoso Redinfo cualquiera explota supuestamente el oro en cualquier lugar y después hace aparecer que supuestamente está formalizado porque lo meten dentro del mercado formal. Por eso inclusive el dato se podría ir profundizándose y el monto de 6.000 podría llegar fácilmente a 10.000 millones si es que realmente nos sinceramos. ¿Qué estamos haciendo? Pues hay responsabilidad de las empresas que están trabajando oro, responsabilidad del Ministerio de Energía y Minas, responsabilidad de los gobiernos regionales, responsabilidad del Congreso. Necesitamos una nueva ley de minería, Oscar, que es clave para poder solucionar este tema, para poder sincerar. La minería ilegal es un negocio rentable, tan igual que podría asociarlo al tema del narcotráfico para que puedan entender el público que nos está viendo, ¿no? Amigos de Tierra Adentro, fueron las reflexiones siempre interesantes del ex congresista Richard Arce. Les anuncio que estamos preparando una edición especial completa, 1 hora completa, dedicada a cómo enfrentar la minería ilegal, cosa que nadie trata en el Perú. Parece que se ponga importante, pero es gravísimo. Muchas gracias. Solo un pequeño detalle que se me faltó, pero también hay que reconocer que esta actividad beneficia también a algunas comunidades donde hay zonas de producción del oro, sobre todo. Más bien deberíamos formalizarlas para garantizar una fuente de ingreso real para esas poblaciones. Entonces, diferenciemos la minería ilegal también del trabajo que se realiza desde algunas comunidades, pero que evidentemente caen en el mismo juego, porque a la hora de producir el oro tienen que pagar, tienen que entrar a ese círculo vicioso del tráfico del oro ilegal, ¿no? Fue Richard Arce. Muchas gracias. Gracias, Oscar. Nos vamos de inmediato al último corte porque todavía tenemos mucho más en esta edición especial dedicada a Perumín 36 Convención Minera. Volvemos. Entramos raudos y veloces en el Día del Periodista y en la edición especial dedicada a Perumín 36, Convención Minera, que terminó esta semana en Arequipa. Realmente fue exitosa. Nos vamos de frente a Nueva York, de Arequipa a otro país, en este caso Estados Unidos, con José González, gerente asociado de GSG Advisors. José, buenas noches y bienvenido como siempre. Buenas noches, Oscar. Un placer estar en el programa. Hablemos de Perumín. ¿Cuál es la trascendencia internacional? Tú has estado siguiendo, obviamente, las incidencias de este evento. ¿Cuál es la trascendencia internacional de la agenda que ha dominado Perumín 36, que es sin duda el evento minero más importante de América Latina y uno de los más importantes del mundo? ¿Por qué crees que temas como la descarbonización, la electromovilidad y el cambio de la matriz energética han sido protagonistas de este cónclave minero? Visto a la distancia, Oscar, y después de 36 ediciones de Perumín, da la impresión de que este probablemente ha sido el más maduro de todos los Perumíns, el más logrado y avanzado. Luego de 3 décadas de trabajar la conferencia,
Y creo que refleja un poco lo que está sucediendo a nivel internacional con la minería. Hoy día se cubre el tema en distintos escenarios y llega más y más a las noticias generales. Y tiene que ver con lo que se discutió en el PDAC de este año, que luego de múltiples ediciones, en el PDAC se dijo que ha cambiado mucho la discusión de los metales preciosos a los minerales y metales estratégicos. Y creo que el Perumín de este año refleja eso. Recordemos que en la cadena de lo que debe suceder por las emisiones de carbono y el calentamiento global, tenemos que descarbonizar el planeta. Y la descarbonización lleva a la electromovilidad, que es el primer paso, es lo que va a suceder. Primero porque es más viable y más rápido el metal de la electromovilidad de ese litio, y eso debería ser el preludio de la transición energética, donde tenemos que cambiar a energías sostenibles, renovables, en donde el metal base de eso es el cobre. Y creo que toda la dinámica de Perumín y la asistencia masiva y los ciclos de conferencias están insertando al Perú en la nueva discusión, en la discusión moderna de la minería. Más aún, como hemos mencionado en el pasado, el Perú es el centro de las reservas de cobre minable en el planeta. El próximo salto evolutivo de la humanidad en términos de energía pasa por el sur del Perú. José, hace pocas semanas comentamos aquí en el programa que Estados Unidos también incluiría, dijimos como una suerte de apuesta, incluiría al cobre en su lista de minerales críticos, como ya lo había hecho obviamente Canadá y la Unión Europea. Esto ya pasó, lo que habíamos hablado pasó. En Perumín se ha dicho que en 10, 15 años máximo se puede requerir el doble de producción de cobre. ¿Es esto posible? No solo posible, es más o menos inevitable, por lo que acabamos de mencionar. La electromovilidad, si bien tiene como metal de base litio, la proporción de litio y de cobalto en las baterías es inferior cuando se considera el grafito, el aluminio y el cobre. Es decir, un automóvil eléctrico consume mucho más cobre que un automóvil convencional, y a eso hay que sumar las torres eólicas que consumen toneladas de cobre. Todas las proyecciones de S&P, las que revisamos el año pasado, las que se han vuelto a revisar este año, las proyecciones de Goldman Sachs, señalan que la demanda de cobre se va a duplicar en las próximas décadas y que no hay suficiente cobre en el mundo para suplirlo, que va a haber un déficit estructural de cobre del 8 al 9%. Y hay una carrera para cubrir esa demanda. La Agencia Internacional de Energía se acaba de reunir en París y por primera vez se ha tomado directamente en la discusión, se han mencionado los problemas que van a representar las tensiones entre China y Occidente en función de los minerales críticos y la escasez del cobre. Arabia Saudita se está planteando ya como un país minero. Arabia Saudita se está preparando para el fin de la demanda de petróleo, que como mencionábamos la vez pasada, la reducción del consumo del petróleo significa que vamos a consumir más petróleo, pero hacia el 2050 la demanda de petróleo va a empezar a reducirse. Y Arabia Saudita se está preparando para un futuro en el cual la minería es parte de la matriz energética. Arabia Saudita quiere competir con China en la fundición y refinación de minerales para participar en el universo de los minerales y los metales estratégicos. El cobre es el oro del futuro y, como se dijo en Perumín, el Perú está sentado en un banco de cobre y, como se dijo en el cierre, el futuro del Perú es el cobre. Y efectivamente, José, vale la pena, no es autobombo, pero vale la pena recordarle a los amigos televidentes de Tierra Adentro que nos acompañan hace año y medio que este ha sido el primer programa que empezó a hablar por ejemplo, del informe de Standard & Poor's de junio del año pasado con José, cuando anunciamos, cuando nadie lo decía, que el cobre era ahora el que mandaba en la economía peruana. También fuimos los primeros en hablar del cambio de la matriz energética que venía, fuimos los primeros en anunciar lo que venía con el litio, el pase del proyecto Falciani al Nasdaq. O sea, estamos adelante y por eso estamos seguros que ustedes nos acompañan todos los domingos a las 7 o a las 9 de la noche. Muchas gracias, José, y espero, ya estoy contando los días, en pocas semanas estarás con nosotros en tu querida tierra. ¿Ok? Hasta el domingo próximo. Bien, ha sido todo por hoy. Winston Churchill dijo lo siguiente: el éxito no es definitivo, el fracaso no es fatídico. Lo que cuenta es el valor para continuar. Uno lee esto y dice, bueno, ¿Winston Churchill era peruano? No, era inglés. Pero parece, porque los peruanos somos así, somos luchadores, nada nos detiene. Así es que
Con ese mensaje y con un fuerte abrazo a todos mis colegas de todos los medios de comunicación por el Día del Periodista, nos despedimos. El próximo domingo la cita es aquí, en esta su casa, TV+. Este es su programa Tierra Adentro. Oscar Díaz les agradece y los invita a acompañarnos el próximo domingo, si Dios quiere. Gracias.